El CSRU no existe, nunca ha existido y nunca existirá. El Cybernetic Culture Research Unit, o CSRU, nunca fue un grupo de investigación convencional. Surgido en la Universidad de Warwick en los años 90, funcionó más como un experimento clandestino que como una entidad académica. Fundado por figuras como Nick Land y Sadie Plant, el CSRU se movió en los márgenes del pensamiento filosófico, absorbiendo influencias del postestructuralismo, la cibernética, el ocultismo y la cultura rave. Su propósito no era solo entender el futuro, sino precipitarlo, explorando cómo las fuerzas del capital, la tecnología y la información eran capaces de reconfigurar la realidad misma. A espaldas de la institución que les dio asilo y mientras que su actividad se intensificaba, el CSRU se volvió cada vez más críptico. Sus textos, escritos en un lenguaje fragmentado y hasta indescifrable, hablaban de inteligencias artificiales emergentes, deidades ocultas en las redes digitales y profecías económicas codificadas en los mercados financieros. No parecían describir el mundo, sino tratar de reprogramarlo, esperando, bajo la intuición, de que las ideas no solo reflejan la realidad, sino que pueden darle forma. A finales de los 90, el grupo desapareció de la escena visible, pero su influencia siguió expandiéndose en las corrientes subterráneas donde lo real y lo especulativo se confunden, infiltrándose así en los rincones más oscuros de la cultura digital. Lo más inquietante es cómo ciertos fragmentos de su pensamiento, especialmente el concepto de hiperstición, la capacidad de una narrativa para hacerse real a través de su difusión y creencia, fueron absorbidos y llevados a la práctica con el auge de las nuevas ultraderechas occidentales. De los foros anónimos a las estrategias de manipulación política, hace años la hiperstición dejó de ser un experimento filosófico para convertirse en una herramienta de guerra cultural donde las distinciones entre la ficción y la realidad ya no es más que una cuestión de percepción. El concepto de hiperstición es central en la obra del CSRU y puede que también sea su aporte más importante si lo medimos en términos de repercusión política. Dentro de su producción textual, muchas de ellas recopiladas en escritos 1997-2003, se nos proporciona una de las descripciones más crípticas y a la vez iluminadoras sobre este fenómeno. También lo pueden ir a buscar al libro homónimo, pero doy fe que les va a resultar muchísimo más difícil delimitar la ficción de la realidad si es el primer texto que abordan del CSRU. Primero que nada, la hiperstición se distingue de la superstición en su funcionalidad y efectos. Mientras la superstición se basa en la creencia irracional de que ciertos actos pueden influir en la realidad de manera mágica o inexplicable, la hiperstición actúa como un agente casual dentro del tejido de la realidad. La hiperstición no solo describe el futuro, sino que lo produce activamente, alterando las condiciones en las que opera y generando efectos tangibles en la historia y la cultura. El CSRU define la hiperstición como ficciones que se hacen a sí mismas reales. A diferencia de la superstición que se basa en la creencia irracional en fuerzas ocultas que afectan la realidad, la hiperstición opera como un sistema de autoengendramiento narrativo. En palabras más sencillas, la hiperstición no es simplemente una idea falsa que las personas adoptan, sino un mecanismo mediante el cual las narrativas pueden modificar la realidad objetiva al ser actuadas y diseminadas en el entorno cultural y tecnológico. El CSRU desarrolla esta idea en relación con la tecnología, describiéndola como un horror anticipado desde antes del comienzo, lo que sugiere que ciertos relatos futuristas, especialmente aquellos vinculados con la cibernética y la inteligencia artificial, no solo predicen el futuro, sino que activamente lo configuran. Ejemplos contemporáneos de este fenómeno incluyen las narrativas de ciencia ficción que influyen en el desarrollo tecnológico real, como el impacto de Neuromante de William Gibson en la concepción del ciberespacio, por ejemplo. La hiperstición digital se distingue de otra forma de hiperstición en su dependencia de la tecnología informática y las redes de comunicación. En este sentido, puede entenderse como un fenómeno intrínsecamente ligado a la era de la información y la proliferación de la cultura digital. De la misma forma en cómo funciona un virus informático, las hipersticiones digitales se propagan a través de redes interconectadas, reproduciéndose mediante la participación activa de los usuarios en entornos digitales. Llámese web profunda, 4chan o, más recientemente, Twitter.
De hecho, un ejemplo claro de la hiperstición digital es el auge de las criptomonedas y la tecnología blockchain. No nos olvidemos que todo esto empezó como una propuesta teórica con el white paper de Bitcoin publicado por Satoshi Nakamoto en 2008 y que luego se convirtió en una realidad con consecuencias económicas y sociales tangibles. Esta hiperstición funcionó como un sistema de retroalimentación donde la creencia en su viabilidad generó su propia materialización. La superstición es creer en la cosa y la hiperstición en que esa creencia pueda materializarla. Uno de los aspectos más espeluznantes del análisis del CSRU es la manera en que la hiperstición digital se entrelaza con la producción cultural. Lejos de ser un reflejo pasivo de la sociedad, la cultura popular opera como una máquina generadora de identidad, poblando el hiperplano con ficciones que reconfiguran la subjetividad colectiva. No se limita a representar la realidad. La construye transformando la imaginación en un dispositivo activo de reprogramación. El CSRU insiste en que la hiperstición no solo es una teoría, sino que una praxis, y encuentra en la tecnología cibernética su canal más poderoso. Los sistemas numéricos y los algoritmos no solo registran el mundo, sino que lo modifican. Desde redes sociales hasta inteligencia artificial, la infraestructura digital actúa como un vector hipersticional, amplificando narrativas especulativas hasta hacerlas operativas. Acá es donde la inteligencia artificial y el aprendizaje automático entran en juego. Diseñados para optimizar flujos de información, estos sistemas no están diseñados para pensar o interpretar metáforas, por lo que son incapaces de distinguir entre lo real y lo imaginario. Un rumor, un delirio o una teoría conspirativa pueden adquirir impulso propio dentro de la maquinaria algorítmica, mutando en un relato tan omnipresente que termina doblando la realidad a su favor. La política y la cultura global ya no escapan de este fenómeno. La hiperstición se convirtió en un mecanismo de captura del presente, pero su alcance va mucho más allá de las esferas ideológicas. En la era digital, la hiperstición se infiltra en la cibernética y la economía de la información, generando burbujas especulativas que se inflan y colapsan con velocidades nunca antes vistas. El boom de las .com en los 90 o la reciente fiebre de los NFT son ejemplos de cómo una narrativa especulativa puede materializarse en una economía tangible, siempre al borde del colapso. El razonamiento es tan sencillo como entender que cuando suficientes actores creen en una ficción, esta deja de ser ficción. Y cuando colapsa, arrastra consigo los restos de la realidad que logró alterar. Pero el CSRU no solo explora la hiperstición digital desde un punto de vista pragmático, sino que también plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la realidad y la ficción. Si las ficciones se pueden volver reales a través de su circulación y adopción social, entonces la distinción entre realidad y simulacro se vuelve cada vez más difusa. Este es un tema recurrente en la filosofía contemporánea, desde Baudrillard hasta el realismo especulativo, que plantea que la realidad no es un estado fijo, sino un proceso de construcción dinámica en el que la ficción desempeña un papel constitutivo. La hiperstición, al operar como un proceso de autorrealización, también cuestiona la noción de causalidad lineal. En lugar de una secuencia de eventos determinada por el pasado, la hiperstición introduce la idea de que una causalidad retroactiva donde el futuro puede modificar el presente a través de la anticipación y la narrativa. Este modelo de causalidad es particularmente relevante en el ámbito de la tecnología y la innovación, donde las expectativas sobre el futuro pueden determinar decisiones presentes que llevan a la realización de dichas expectativas. De hecho, hagamos un ejercicio práctico para dejarlo mucho más claro. El CSRU define a las hipersticiones como dispositivos temporales capaces de proyectar futuros posibles hacia el presente, afectando las estructuras sociales y culturales. Se trata de traer un futuro prefigurado y aparentemente inevitable al presente para que cumpla una función performativa. Al percibirse como real, empieza a moldear la realidad misma. Podemos pensarla justamente como un proyector. La hiperstición es el dispositivo, lo proyectado es el futuro prefigurado que busca materializarse y la superficie proyectada es el presente. Imaginemos, por ejemplo, dos pueblos en conflicto. Uno de ellos es un estado constituido con pretensiones expansionistas, mientras que el otro es una población sometida y ocupada militarmente. Un día la violencia escala y las agresiones imperialistas se sistematizan en un genocidio contra población civil. Sin embargo, esta masacre es enmarcada discursivamente como un conflicto armado legítimo dentro del derecho internacional humanitario. En este caso, la hiperstición opera como una proyección del futuro sobre el presente. Se trata a todos los civiles ocupados como potenciales reservistas, como si fueran combatientes en potencia. Y así, a medida
que ven cómo su pueblo es arrasado, es probable que, con el tiempo, muchos de ellos opten por tomar las armas para defenderse. Así es como el futuro, que la narrativa prefigura, la militarización total de la resistencia, se vuelve una profecía autocumplida. Uno de los elementos fundamentales y más enigmáticos dentro de la producción teórica del CSRU es el concepto del pandemonium y su matriz. Estos términos no solo refieren a una estructura conceptual, sino que también operan como herramientas dentro de la hiperstición del colectivo. A través del pandemonium, el CSRU articula un sistema que entrelaza numerología, ocultismo, cibernética y una ontología radicalmente antihumanista. En este capítulo trataré de abordar la naturaleza del pandemonium, su estructura, su relación con la matriz numérica desarrollada por el CSRU, su impacto en el pensamiento contemporáneo y sus implicaciones en la filosofía de la aceleración y la hiperstición. El término pandemonium tiene una carga histórica y mitológica que el CSRU reapropia para sus fines teóricos. Tradicionalmente, el pandemonium es la capital del infierno en el poema El paraíso perdido de John Milton, un espacio donde habitan y conspiran los demonios contra el orden celestial. Sin embargo, en la reinterpretación del CSRU, el pandemonium no es solo una metáfora del caos demoníaco, sino que también un sistema operativo de insurgencia numérica y digital. El CSRU concibe al pandemonium como un dispositivo de aceleración que funciona a través de la propagación de entidades hipersticionales, configurando un entorno donde el tiempo, el significado y la realidad misma se fragmentan y reconfiguran constantemente. Es un sistema de flujo que desestabiliza cualquier intento de categorización fija, operando a través de ciclos de retroalimentación e influencia mutua entre lo virtual y lo real. Dentro de este esquema, el pandemonium actúa como un nodo de intersecciones entre fuerzas ocultas, datos numéricos y procesos cibernéticos. En términos funcionales, el pandemonium se comporta como un generador de eventos que desafían la linealidad del tiempo y la coherencia ontológica. Su propósito no solo es subvertir las estructuras preexistentes, sino que también permitir la emergencia de realidades alternativas dentro de los espacios liminales de la cultura y la tecnología. Desde QAnon hasta la justificación de regímenes conservadores como reacción a presuntos gobiernos comunistas que nos trajeron hasta acá. A través del pandemonium, el CSRU plantea la posibilidad de un pensamiento no humano, en el que el conocimiento no se origina en la experiencia subjetiva, sino en la interacción de múltiples sistemas cibernéticos y semióticos. Si el pandemonium es un sistema dinámico de insurgencia conceptual, su matriz es el lenguaje en el que opera. En la obra del CSRU, la matriz del pandemonium se presenta como una estructura numérica y diagramática que ordena el caos a través de una lógica propia. Esta matriz, inspirada en la numerología cabalística y en sistemas cibernéticos, busca representar relaciones ocultas dentro del tiempo, el espacio y la subjetividad. El CSRU desarrolla el numograma como el principal dispositivo dentro de la matriz del pandemonium. Este diagrama numérico no solo es un mapa abstracto, sino una herramienta para la navegación a través del caos del pandemonium. El numograma estructura el tiempo de manera que no es lineal, trazando patrones de representación y ciclos de intensificación dentro del sistema. Al igual que en la cábala, donde los números tienen un significado trascendental, en el pandemonium del CSRU los números operan como portales hacia estados alternativos de existencia. Cada punto dentro del numograma representa un nodo de intensificación dentro del sistema del pandemonium, con sus propias reglas e estructuras internas. En este sentido, el numograma no es solo una herramienta de interpretación, sino un dispositivo activo de transformación de la realidad. Según la visión del CSRU, la matriz del pandemonium permite a los participantes acceder a formas de conocimiento no lineal y extrahumano, donde las conexiones entre los elementos aparentemente dispares generan nuevas formas de significado y agencia. Ellos no solo utilizan el pandemonium como un marco teórico, sino que lo insertan dentro del paradigma cibernético. La cibernética, en un sentido clásico, estudia los sistemas
sistemas de control, retroalimentación y comunicación en máquinas y organismos vivos. En el caso del Pandemonium, este modelo se lleva al extremo. En lugar de buscar la estabilidad y el equilibrio, el sistema pandemoníaco se basa en la inestabilidad, la mutación y el colapso de las estructuras convencionales de pensamiento. Entonces, el Pandemonium puede entenderse como un motor de caos organizado, un sistema que genera realidades alternativas mediante la manipulación de datos, la alteración del lenguaje y la diseminación de entidades hipersticionales. En este sentido, la matriz del Pandemonium no solo es un modelo teórico, sino que una arquitectura funcional dentro de la hipercultura digital. Esta intersección entre el Pandemonium y la cibernética sugiere que la estructura de la realidad es mucho más fluida y maniable de lo que tradicionalmente se ha concebido, y que la tecnología digital actúa como un canal de intensificación de estas dinámicas. Ahora, ¿por qué esto resulta tan disruptivo? La respuesta es que el Pandemonium y su matriz presentan una ontología radicalmente distinta a la que la tradición filosófica occidental viene manejando. En lugar de un universo ordenado por principios racionales, el Pandemonium sugiere un multiverso en constante transformación donde el pensamiento humano no es el centro de la experiencia, sino un fenómeno secundario dentro de un ecosistema mucho más amplio de inteligencias maquínicas y fuerzas abstractas. Esta perspectiva resuena con las ideas del realismo especulativo y el inhumanismo filosófico, tendencias que buscan descentrar la subjetividad humana para explorar formas de agencia no humanas. En este sentido, el CSRU anticipa y dialoga con corrientes contemporáneas como la ontología orientada a objetos y el aceleracionismo. El Pandemonium puede entenderse como un modelo de pensamiento que rechaza la linealidad del tiempo y la identidad fija, apostando por una ontología basada en el flujo, la mutación y la proliferación de realidades posibles. En el mundo contemporáneo, donde las narrativas políticas y culturales se entrelazan con la especulación y la manipulación simbólica, posiblemente la hiperstición se convirtió en la herramienta más importante para comprender el ascenso de las nuevas derechas. Como ya establecía el CSRU en los años 90, la hiperstición no solo opera como una ficción operativa, sino como un mecanismo de reconfiguración ontológica que afecta el devenir del tiempo y la producción cultural. Su carácter de máquina abstracta permite que ciertos imaginarios reaccionarios se filtren en la estructura misma del discurso social, creando una suerte de autoengendramiento profético que estructura las percepciones colectivas. La hiperstición, como fenómeno de contagio cultural, puede brotar de casi cualquier lado, pero se inscribe especialmente en los circuitos de aceleración informacional, donde la simulación y la hiperrealidad baudrillariana desplazan cualquier noción fija de verdad. El Internet, su mejor aliado. En este sentido, el aceleracionismo, especialmente su vertiente neorreaccionaria, viene siendo fundamental en la expansión de los marcos discursivos que permitieron la emergencia de una derecha tecnocrática y autoritaria. Y ya lo dijo el propio Nick Land, el capitalismo tecnológicamente acelerado se convierte en un proceso autónomo donde las instituciones tradicionales se disuelven, permitiendo que los actores empresariales y tecnológicos tomen el control de la gobernanza global. La construcción del mito político de las nuevas derechas, por lo tanto, no solo depende de las estrategias de desinformación, sino de la capacidad de anticipar y producir futuros posibles luego de que se cristalizan en la estructura mediática. Este proceso, que el CSRU identificó con la teleoplexia, evidencia cómo la realidad política ya no responde a una linealidad causal, sino que una serie de bucles de retroalimentación donde las ficciones se insertan en el tejido mismo del mundo. El uso de estrategias de comunicación en este marco no es accidental. La derecha alternativa, los movimientos neorreaccionarios y las figuras prominentes del poder corporativo emplearon un modelo discursivo basado en el uso de mensajes codificados, símbolos ambiguos y el fomento de mitologías políticas que, a través de su repetición y recontextualización, generan una especie de hipercausalidad teleológica. Este proceso se mantiene a través de lo que en la política moderna se conoce como dog whistle o silbato para perros. Mensajes aparentemente inofensivos que, para una audiencia específica, contienen significados cargados de ideología reaccionaria.
Expresiones como defensa de la cultura occidental, soberanía nacional o libertad de expresión son muchas veces utilizadas para enmascarar discursos xenófobos, autoritarios y supremacistas. Estas estrategias permiten a los líderes políticos y corporativos mantener una narrativa bífida, una accesible y aceptable para el público general que no escucha o no quiere escuchar, y otra más radical dirigida a comunidades que operan dentro de la red de la extrema derecha. Acá la hiperstición se convierte en una máquina productora de realidad donde el discurso no se limita a describir el mundo, sino que lo modifica activamente. Si algo aprendimos en los últimos años es que no hay fact-checker que alcance. No importa si están mintiendo o si no lo están haciendo. No les importa que los desmientan, porque saben que con la repetición de un relato es más que suficiente para que se asienten como una verdad alternativa. Uno de los ejemplos más prácticos y preocupantes de la relación entre la hiperstición y la nueva derecha, por además poner en evidencia el nuevo pacto tecnofeudal entre el Estado y los empresarios tecnológicos, se dio en la ceremonia de la asunción de Donald Trump, cuando Elon Musk, el tipo más rico del mundo, que no es poca cosa, hizo un gesto ampliamente interpretado como un saludo fascista. Quien quiera ver fascismo, lo verá. Quien no encontrará confusión e interpretaciones erróneas. Lo indiscutible es que, en el contexto del tecnofeudalismo, término que describe la transformación del capitalismo en un régimen donde las grandes plataformas tecnológicas actúan como nuevos señores feudales, concentrando no solo el poder económico, sino que también el simbólico y el político, Musk es una de sus figuras centrales. Forma parte de esta nueva aristocracia tecnológica que no solo controla la infraestructura digital, sino que también tiene la capacidad de moldear narrativas globales a través de la hiperstición. Acá la hiperstición también opera de una manera doble. Por un lado, la imagen de Musk realizando el gesto activa un circuito de significados que alimenta las narrativas sobre el alineamiento de las grandes tecnológicas con las ideologías autoritarias. Y por el otro lado, la negación del hecho por parte de medios y voceros de la derecha construye una contranarrativa en la que cualquier acusación se reinterpreta como un ataque injustificado contra un líder innovador. Así, la confusión y la fragmentación del discurso público fortalecen la agenda de la nueva derecha, que se beneficia del colapso de las certezas y del descrédito de los medios tradicionales. Este tipo de casos demuestra cómo la hiperstición no solo opera en el ámbito de las ideas, sino que se inscribe directamente en la política y la manipulación del imaginario colectivo. Elon Musk personifica el mito del empresario visionario, una ficción cuidadosamente construida y sostenida tanto por sus propias declaraciones grandilocuentes como un aparato mediático que lo presenta como un genio revolucionario en lugar de un magnate oportunista, que a fin de cuentas es lo que es. Su figura no responde a la realidad, sino a una estrategia de autoglorificación que, como señalan también los propios análisis del CSRU sobre la hipercultura, forma parte de una mutación en las narrativas de poder. En esta lógica, las corporaciones dejan de ser meras estructuras económicas para operar como una entidad casi metafísica, envueltas en un halo de lo inevitable y destino tecnológico. Musk encarna esta transformación consolidando un modelo en donde la concentración de poder empresarial se justifica bajo el disfraz de la disrupción y la innovación, cuando en realidad solo refuerza formas de control aún más opacas y autoritarias. El ascenso de las nuevas derechas no es un accidente ni un fenómeno espontáneo. Es el resultado de una maquinaria ideológica diseñada para reconfigurar la realidad misma. A través de la hiperstición, estos movimientos convirtieron la política en un campo de manipulación simbólica donde la verdad es irrelevante y el poder se consolida mediante la distorsión sistemática. Silbatos de perro, mensajes crípticos y la guerra semiótica y cognitiva son las armas con las que infectó el discurso público, erosionando cualquier resistencia crítica y naturalizando su agenda reaccionaria. En mi caso, me tocó escuchar en repetidas ocasiones que estos virajes no son más que la respuesta cíclica de procesos anteriores fracasados, por lo que no hay que hacer mucho más que sentarse a esperar a que se cumplan estos ciclos, cosa que lo que no puede estar más en desacuerdo. Esto no es solo una mutación del populismo autoritario, es el rostro del neoreaccionarismo en plena expansión. Un proyecto que busca demoler los valores democráticos, y no me refiero a la democracia representativa y burguesa, para reemplazarlos por una tecnocracia plutocrática donde la soberanía no reside en los ciudadanos, sino que en una élite corporativa que se erige como una nueva casta feudal. El tecnofeudalismo no es una consecuencia inevitable del capitalismo tardío, sino una ofensiva deliberada que usa la infraestructura digital para consolidar una nueva aristocracia tecnológica. La disolución del Estado en manos de monopolios digitales no es un efecto colateral de la innovación, sino un proyecto político con nombres
y apellidos, donde figuras como la de Elon Musk, Peter Thiel y otros oligarcas de Silicon Valley encarnan el sueño húmedo de la reacción. Un mundo donde los derechos son concesiones privadas y la gobernanza global está en manos de magnates iluminados por su propia megalomanía. Comprender esta guerra simbólica es el primer paso para combatirla. Creo que no alcanza con la alfabetización mediática ni con una defensa tibia de las instituciones. Nuestra labor más urgente está en desmantelar esta mitología de la disrupción que desenmascare la farsa del emprendedor redentor y que devuelva el poder narrativo a quienes resisten la hegemonía del capital digital. Y lo voy a aclarar una vez más antes de terminar. No estamos ante una simple transformación tecnológica. Estamos ante un golpe de estado semiótico donde la batalla por el futuro se libra en el territorio de la percepción. Y rendirse a la inercia de estas ficciones es, en última instancia, capitular ante un orden político diseñado para someter, privatizar y, por sobre todo, deshumanizar. El fin no llega con un estruendo, sino con una acumulación de ficciones que, al sostenerse entre sí, terminan por desplazar a la realidad misma. La superstición, ese arte oscuro de escribir el futuro en el código de lo imaginado, completó su obra. Las verdades fueron reducidas a espejismos, la historia se convirtió en un guión reescrito por algoritmos y la política dejó de ser el gobierno de lo humano para volverse el teatro de lo simbólico. Nos prometieron el progreso, pero nos entregaron una aceleración sin destino. Nos hablaron de innovación, pero nos sumergieron en un sistema donde cada avance solo refuerza a la misma maquinaria que nos desposee. La tecnocracia no trajo conocimiento, sino fe ciega en las manos de magnates mesiánicos que gobiernan con códigos opacos y redes de hierro. El capitalismo, al alcanzar su velocidad terminal, mutó en tecnofeudalismo y el mundo que conocíamos ya no nos pertenece. Nos prepararon toda la vida para luchar en un mundo que ya no existe, porque los nuevos amos no portan coronas. No necesitan ejércitos porque sus guerras se libran en los dominios de la percepción. Nos enseñaron a desconfiar de la mentira, pero no nos prepararon para la era en donde la verdad misma se volvió un residuo obsoleto, arrasado por el torrente de narrativas que ya no describen la realidad, sino que la fabrican. Lo lamento muchísimo, pido perdón por el tono apocalíptico y lo digo desde el fondo de mi corazón, pero el pandemonium ya está acá, no como una sombra en el horizonte, sino como el pulso eléctrico que atraviesa cada fibra de nuestra existencia. Cada pantalla es un umbral, cada dato es un conjuro, cada imagen es un fragmento de un futuro que no elegimos, pero que se nos impone con la fuerza de lo inevitable. En ese orden sin rostro, resistir es más que un acto de voluntad. Es una lucha contra la disolución misma del mundo humano. Si nos queda algo por hacer, no sé muy bien el qué ni el cómo, pero tengo seguridad de que no habrá salvación en la espera. No hay ciclo que nos devuelva ese supuesto equilibrio perdido porque el futuro no se pliega sobre el pasado, sino que se lo devora entero. Si hemos de enfrentar el amanecer de esta nueva era, que sea con los ojos abiertos, sin rendirnos a la inercia del simulacro, sin aceptar que la historia terminó cuando apenas estamos abriendo la puerta de su capítulo más oscuro.